Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Dios nuestro, nos acercamos delante de ti. Venimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te rogamos, Padre, que le hables a mis hermanitos, que les des tu palabra, tu pan, Señor, en esta hermosa mañana. Señor, te agradecemos por todos aquellos que ya están listos, están de pie, Señor, y que van a oír atentamente tu voz. Gracias, Padre. Te rogamos también por la guianza de tu Espíritu Santo. Señor mi Dios, todo está en tus manos. En ese nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y Padre Santo, henos aquí. También te alabamos, te reconocemos, te exaltamos, porque tú eres Dios grande, alto y sublime. Bendito es tu nombre, en el nombre maravilloso del Señor Jesús. Amén. Hoy veremos 1 Corintios capítulo 1, desde el verso 1. Hermanos amados, como este capítulo 3 también es muy vasto en cuanto a doctrina, fundamentos, bueno, entonces lo veremos en dos partes. Hoy vemos la primera parte, y si seguimos en la tierra, el día lunes veremos la segunda parte. El título de esta transmisión es Fundamento. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Amén, hermanos amados. Bueno, como habíamos visto esto desde el día de ayer, está en ese mismo contexto, hermanitos, bueno, una cosa es hombre natural y otra cosa es el espiritual. Pero eso hace referencia al no converso, como hombre natural. Pero ahora no habla del natural, sino que habla del carnal. O sea, se refiere a cristianos, sí, nacidos de nuevo, nombres anotados en el libro de la vida, pero que no se dejan guiar por el Espíritu Santo, sino por su carne, emociones, corazón. Entonces, que quede claro, hermanitos, la diferencia cuando el Señor habla a través de Pablo de un hombre natural. El hombre natural, para él las cosas del Espíritu son locura, eso lo vimos ayer. Pero se refiere al inconverso. Y cuando habla de carnal, habla de cristianos. Entonces, hay cristianos, hermanitos, espirituales y hay cristianos carnales. Los carnales, hermanitos, que se define esto en Romanos capítulo 8, no pueden agradar a Dios. Dice la Escritura, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, constantemente desagradan a Dios, hermanitos, y dejan de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque son carnales. Antes de seguir dando lectura, hermanitos, le menciono muy pocos síntomas en cuanto a los carnales. Los carnales, hermanitos, se desaniman a cada rato, porque no dependen de la fe, dependen de su corazón. Se desalientan, retroceden, menguan espiritualmente a cada rato, porque no viven en el amor, mucho menos en la fe. Y hermanitos amados, eso es lo que los hace no ser estables. O sea, constantemente, como dijo el Señor Jesús, son llevados como las ondas del mar de un lado a otro. Hay que estarlos animando, alentando, buscando. Y ya vimos también, se les llama débiles en la fe. Sin embargo, sí son cristianos, sí son conversos, pero no se rigen por la palabra, no someten su vida al Espíritu y a lo que dice la Escritura, sino que se someten a lo que sienten.
siempre a lo que sienten. Si les ha ido mal, se sienten tristes, dejan de buscar a Dios. Si algo aconteció adverso, se sienten enojados, dejan de buscar a Dios. Si algo los desanima, están hasta abajo, hermanitos, y así suben y bajan, se encienden y se apagan. Pero el espiritual no, el espiritual es estable, porque no se rigen sus emociones, aunque siente tal vez ganas de defenderse cuando alguien lo abofetea, pero la Escritura dice, no, pon la otra mejilla. Y eso, de someterse a lo que dice la Escritura, lo hace a uno espiritual. Muy bien, dicho esto, continuamos. Dice, hermanos amados, el verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Sí cristianos, sí salvos, pero como niños. En el aspecto negativo. El aspecto positivo de un niño es humildad, inocencia, limpio corazón. Aspecto negativo, pues su actitud o actuar infantiles, inmaduros. Es el aspecto negativo. 2. Os di a beber leche, no alimento sólido. Le habla a los corintios, hermanitos, que Pablo les tenía que enseñar lo básico, por así decir, primeros rudimentos, que también es llamada leche. Claro, en otra parte dice leche espiritual no adulterada, o sea, sana doctrina. Pero también dice no alimento sólido. Alimento sólido, hermanitos, también en otra parte dice que es para los que han alcanzado madurez. También menciona, hermanitos, en otra parte la palabra vianda. La palabra vianda. O sea, hermanos amados, hay alimento para los que son chiquitos, pequeños espiritualmente. También hay, hermanitos, para los que ya han madurado y se le llama vianda. Muy bien, solamente muy rápido, hermanitos, le leo Hebreos capítulo 5, verso 11. Es una referencia, hermanitos. Hebreos 5, 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto habéis hechos tardos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahí también habla de los inmaduros en la fe. 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, aquí también se habla, hermanitos, y hay niveles entonces. Y está bien, hermanitos, y es correcto de que un recién convertido beba leche espiritual no adulterada, y es un pequeñito que hay que darle el ABC, hay que darle los fundamentos básicos. Claro que sí, pero también en el Evangelio se debe de madurar. Y dice la palabra del Señor, hermanitos, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Eso dice el verso 2. No les dio alimento sólido, sino leche. 3. Porque aún sois carnales. Hermanitos, como se mencionó al inicio de este libro de Corintios, carta, epístola a los Corintios, ellos estaban llenos de bendiciones. Pero dice la palabra, bendiciones espirituales, pero dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, eso no es de ellos. Dios se los dio. Desciende de lo alto todo don perfecto. Y los dones espirituales están explicados a esa iglesia de Corinto. Bueno, pero eso es de parte de Dios. Pero de parte de la iglesia, o sea, de los miembros, los cristianos, de ahí de Corinto, ellos eran muy inmaduros. Qué contraste, hermanitos, siendo muy bendecidos en cuanto a dones, pero eso no implica que sean maduros. Uno puede tener muchas cosas, buenas dádivas que el Señor le dio, pero aparte es el corazón de uno, en su actuar, en su conducta y en su actitud. Así que, hermanitos, esto nos hace ver que todos los hijos de Dios estamos obligados, claro que sí, a madurar.
Y si no maduramos, podríamos ser niños espirituales toda la vida. Que se nos dé palabra básica, consejos, y a cada rato, hermanitos, alentar y alentar, animar a cada rato. Y no hay una madurez. Entonces, hermanitos, eso es porque se es carnal. No seamos carnales, sino claro que tuvimos un inicio, fuimos bebés espirituales, nuevas criaturas en Cristo, claro que sí, pero ya al paso del tiempo hemos tenido que haber madurado. Ahora dice la palabra del Señor, verso 3, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto quiere decir, hermanitos, que los miembros de la iglesia en Corinto eran también almáticos. O sea, se dejaban llevar por su alma. Y eso se entiende en lo natural por su corazón. Por eso, un cristiano almático o carnal es el que siempre está guiado por su estado de ánimo del alma. Siempre. Animado, desanimado, triste, enojado, alegre, feliz, hermanitos amados, pero es llevado de un lado a otro. El espiritual es estable, fundado en la palabra de Dios. Ahora, hermanitos amados, dice el 4, pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Cuando había, hermanitos amados, vamos a decirlo así, esa sed de identidad, querían ser, hermanos amados, o de uno o de otro. También ese sentido de pertenencia. Yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco a este, yo me identifico con este grupo o con esta persona. Eso para un cristiano maduro ya no tiene nada que ver, hermanitos. Simplemente somos de Cristo. Ya no argumentamos con presunción y arrogancia. Oh, yo soy de Filadelfia. Oh, yo soy de Asambleas de Dios. Oh, yo soy bautista. Oh, yo soy luterano. Oh, yo soy calvinista. Oh, yo soy cuadrangular. Oh, yo soy pentecostés. Ya, hermanitos, eso viene en último término. Ya no nos regimos en eso. ¿Qué es nuestro apellido, nuestra razón social? No, nuestra identidad está en Cristo. Dios es nuestro Padre. A través de la fe en Cristo Jesús somos salvos, hechos hijos de Dios, salvos por gracia, nuevas criaturas en Cristo. Pero ya esas cuestiones carnales de pertenencia o de identidad terrenal ya no nos importa. Pero aquí dice el 4, pues cuando uno dice yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso, hermanitos, es verdad. Solo servidores, punto. El fundamento es Cristo. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Verso 6. Yo planté, habla Pablo, Apolos regó, les ayudó mucho Apolos, un siervo de Dios. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, o sea Pablo, ni el que riega. Podríamos decir, hermanitos, claro, que hablando de Pablo, él tenía todos los ministerios, pues era apóstol. Un apóstol es evangelista también, evangeliza. Un apóstol profetiza. Un apóstol pastorea. Claro que sí, un apóstol enseña. Entonces, por eso dice en este orden, 7. Así que ni el que planta es algo, o sea, el evangelista, o él mismo, Pablo, ni el que riega, como Apolos, sino Dios que da el crecimiento. A él sea la gloria, hermanitos. Nosotros solamente somos servidores, nada más. Ahora, versículo 8. El que planta y el que riega son una misma cosa. Hermanos amados, nuestra función tiene cierto nivel, pero a Dios sea la gloria. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Claro que el evangelista recibirá recompensa, claro que el pastor, claro que el profeta, claro que el maestro, hermanitos amados, van a recibir su recompensa. 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, quiere decir servimos a Dios.
Y vosotros sois labranza de Dios. O sea, la gente, la grey, el pueblo, son labranza de Dios, en quienes Dios trabaja y cuida a través de nosotros, los que servimos al Señor. Dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Mis hermanitos amados, de esto se verá más el contexto y se ampliará y explicará más con la ayuda del Señor en la segunda parte, que si estamos en la tierra veremos el lunes. Hermanos amados, aquí es muy importante, es muy claro, hermanitos, y así se aclara la palabra de Dios en cuanto a la obra, claro, la iglesia del Señor. Vamos a entenderlo. En otra parte, hermanitos amados, se habla del fundamento de los apóstoles. Fundamento de los apóstoles. ¿Por qué, hermanitos? Porque eso nosotros necesitamos tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermanitos, tantas cosas que están pasando, tanta apostasía, tanta doctrina de demonios, que muchos ya no saben en qué está fundada la iglesia, cómo está fundada o cómo debería de llevarse a cabo y de dirigirse una iglesia, hermanitos. Y bueno, solamente, hermanitos, para explicarle un poquito más a fondo, le llevo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19 y 20. Efesios 2, 19 y 20. Se lo leo rápido. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así es. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, hermanitos. Ponemos énfasis en Efesios 2:20. Nuevamente, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Bueno, mis hermanitos, hay un fundamento. La iglesia cristiana evangélica, y aún así con varias denominaciones y razones sociales, tiene, hermanitos, el fundamento de los apóstoles. Y algunos se preguntará, ¿qué es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Así, mis hermanitos, como una casa grande, una casa bien construida o un edificio tiene cimientos. Normalmente los cimientos están abajo cargando todo el peso. Un cimiento es el que carga todo el peso de la construcción. Y normalmente no se ven los cimientos, pero se sabe que hay cimiento porque con terremotos, sismos, temblores, inundaciones, fuertes vientos, estremecimientos, hermanitos, no se cae una casa cuando tiene buen fundamento. Es el cimiento, hermanitos, que carga todo el peso. Pero esos cimientos comúnmente no se ven, pero no dejan de ser importantes. Ahora, mis hermanitos amados, así la iglesia tiene un cimiento, también conocido como fundamento. Primeramente, hermanitos, está el orden. Dice aquí, le estoy leyendo Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto se refiere a Antiguo Testamento, profetas, Nuevo Testamento, apóstoles. Ahora, ¿qué es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Hermanitos amados, todo el Nuevo Testamento. Ese es el fundamento de los apóstoles, el Nuevo Testamento. O sea, la palabra, la escritura desde el Nuevo Testamento. Ahora, fundamento de los apóstoles, ya que es la palabra, el fundamento
que enseñó Mateo en el Evangelio de Mateo. El que enseñó, hermanitos amados, Juan, ese fundamento, el Evangelio de Juan. No me refiero tanto a Lucas y a Marcos, hermanitos, aunque sí es fundamento, pero ellos no fueron apóstoles, no fueron de los 12. Mateo y Juan sí. Ahora, ya si vemos el libro de Hechos, Romanos, y lo que estamos viendo, Primera de Corintios, luego Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, y todas las demás epístolas de Pablo, luego, hermanitos, de Pedro, de Santiago, de Judas, de Juan, todo lo que es Nuevo Testamento, ese es el fundamento de los apóstoles. Ahora, ¿son los apóstoles los que nos rigen? No. Ellos fueron inspirados también por el Espíritu Santo, y no es, hermanitos, la persona de ellos, sino el Dios de ellos, que es Dios nuestro, el Padre Celestial, y nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Fundamento entonces es la enseñanza, la escritura de los apóstoles, y quedamos que es el Nuevo Testamento. Ahora, ellos, los apóstoles, ellos están encima, o sea, fundamentados en algo, en alguien más. Es como si el cimiento tuviera, hermanitos, la piedra principal, luego ya el cimiento construido y luego ya la edificación. Hermanitos amados, ¿se acordará usted que el Señor Jesús habló del que decía: el que oía su palabra y la ponía por obra es el hombre que hizo su casa, edificó su casa sobre la roca. Entonces, hermanitos, vinieron ríos, soplaron vientos, pero esa casa no cayó. Ahora, una cosa es cimiento o fundamento, y, hermanitos, otra cosa ya es la roca principal o la piedra del ángulo, es lo mismo. Y entonces es entendible y muy claro, hermanitos. Hay una roca fuerte, grande, muy fuerte, muy estable. La roca o la piedra del ángulo se llama Jesucristo. Luego, arriba de esa roca se edifica con el cimiento, el fundamento. Ahora, haciendo también referencia, hermanitos, de que el Señor dijo: el que oye la palabra de Él y la pone por obra es como el hombre prudente que edifica sobre la roca. Pero también habla del que oye sus palabras y no las pone por obra, es semejante al hombre que edifica sobre la arena. Ahora, edificar sobre arena es una grande diferencia, hermanitos. Ponga usted que sí hay fundamento hecho, fabricado, pero ¿encima de qué? No es lo mismo un fundamento, cimiento construido arriba de una roca que un cimiento construido arriba de arena. No es lo mismo. Entonces nosotros tenemos más que fundamento. Tenemos la roca, que es Cristo Jesús, luego el fundamento o cimiento de los apóstoles, y luego la obra que continúa, que es la que nosotros actualmente estamos haciendo. O sea, puede haber cimientos y puede que haya quien los construya, pero si no están encima de la roca, caerán. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene fundamentos, pero no tienen a la roca, que es Cristo. Para ellos su roca es Pedro, y Pedro era un hombre natural que murió y también espera la resurrección. El fundamento nuestro no es Pedro, es el Señor Jesucristo. El fundamento de los mormones, su fundador, un tal José Smith, ya se murió, pero ese es su fundamento. El fundamento así de los testigos de Jehová, el fundamento de religiones, sectas como el Islam, el budismo, sus fundamentos están muertos. El de nosotros está vivo, se llama Jesús. Entonces, no solamente tenemos fundamento o cimiento que alguien puso, y ya vimos que es la palabra, es la enseñanza de los apóstoles, sino que hay una roca todavía que carga el fundamento. Entonces es roca fuerte o piedra del ángulo, es lo mismo. Luego, hermanitos amados, ya el fundamento y luego ya la edificación que estamos haciendo. Muy bien, hermanitos amados, le llevo nuevamente a Primera de Corintios, donde estábamos,
Dice, verso 10, Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Acuérdese, fundamento de los apóstoles. Y en este caso, Pablo puso el fundamento para los cristianos no judíos, gentiles, nosotros, Iglesia Gracia. Claro, hermanitos, que la iglesia del Señor no empezó con gentiles, empezó con judíos. Con judíos, los apóstoles eran judíos, Pablo también, pero ya que los judíos rechazaron, entonces se hizo este llamado a los gentiles. Y el Señor Jesús ya lo había profetizado, porque Él dijo, también tengo ovejas que no son de este redil. A ese redil le llamaba las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero decía, tengo otro redil, otro rebaño, ovejas que no son de este redil. Dice también el Señor Jesús que habrá un pastor y un rebaño. Y hermanitos, ya habla de la iglesia y del ministerio pastoral en el tiempo de la gracia. Muy bien. Entonces, hermanitos, aquí dice, conforme a la escritura, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y son las epístolas, cartas de Pablo, y otro edifica encima, ya habla de nosotros, un pastor, un misionero, un ministro, un profeta, evangelista, maestro. Uno, hermanitos, no está poniendo un cimiento, uno está sobreedificando sobre ese cimiento o fundamento que ya puso Pablo y los otros apóstoles. Acuérdese, roca es Cristo Jesús, fundamento de los apóstoles, y luego nosotros edificamos encima. Se podría decir lo ya visible o los muros de la edificación, las paredes, y continuamos, hermanitos, hacia arriba. Entonces, hermanitos, por eso dice de esta manera, todo el 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Ya lo tenemos y ya está claro. Y otro edifica encima. Un ejemplo, hermanitos, sencillo. Un servidor. Yo no estoy poniendo fundamentos ni cimientos. No, ya están. Es la palabra de Dios. Ahora nosotros edificamos encima. Cristo ya vino y Él es la roca, piedra del ángulo. Luego el fundamento, enseñanza de los apóstoles, y nosotros, basados en ese manual, esa escritura que es fundamento de los apóstoles, predicamos, enseñamos, edificamos, doctrinamos, hermanitos, a la grey. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué sobreedifica, hermanitos? Bueno, hermanitos, lo que estamos haciendo ya no es fundamento, el fundamento ya está puesto y no hay otro. La roca, Cristo Jesús. La peña, roca, piedra del ángulo. Enseñanza de los apóstoles, y nosotros ya los actuales somos los que sobreedificamos, pero basados en lo ya escrito por los apóstoles, que es el fundamento de los apóstoles. Así que, hermanitos, si se enseña otra doctrina ajena, religiones, sectas, no es basado en el fundamento de los apóstoles, sino en filosofías, huecas sutilezas, doctrinas de demonios, lo que está escrito, hermanitos, en la profecía de la apostasía. Así que, hermanitos, que cada uno mire cómo sobreedifica. Hermanitos, yo no estoy edificando, estoy sobreedificando. La roca, fundamento de los apóstoles, luego encima, y luego nosotros más encima, sobreedificamos. Ahora, hermanitos amados, dice versículo 11, nótelo bien, abra su corazoncito, grábeselo, memorícelo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Hace referencia de lo mismo y lo refuerza, hermanitos. Jesucristo es el fundamento, luego la enseñanza, doctrina, fundamento de los apóstoles, y luego nosotros sobreedificamos. Pero Jesucristo es, hermanitos, el fundamento. En esto nos basaremos con la ayuda del Señor el día lunes, si seguimos en la tierra, para ver la continuación de este capítulo.
Hermanitos amados, bueno, solamente le voy a explicar muy rápidamente cuando ya leímos en Efesios acerca de la principal piedra del ángulo. Ángulo, ¿qué es la piedra del ángulo? Bueno, mis hermanitos, ya se ha explicado en otras ocasiones, pero para el que no lo ha escuchado, la piedra del ángulo hace referencia a construcciones antiguas. Ya las modernas, no. Cada país, según su geografía, hermanitos, el tipo de terreno, claro que edifican diferente. Hemos visto construir, hermanitos, en videos, cómo se construyen casas en otros países y, hermanitos, de una forma muy extraña para nosotros. Pero depende, porque también hay países que constantemente tienen movimientos telúricos y su edificación, su construcción, el tipo, hermanitos, de construcción tiene que ser acorde. Tiene que ser acorde a cómo es, hermanitos, ese terreno o ese grande espacio. Bueno, hermanitos, se construye diferente en un bosque, se construye diferente en la montaña, en Alpes, se construye diferente en México que en Estados Unidos, hermanos amados, pero ahora hago referencia a lo escrito. Cuando leímos en Efesios capítulo 2, versículo 20, la última parte dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y lo que leímos aquí en Corintios, que el fundamento es Cristo Jesús. Hermanitos, bueno, lo voy a mencionar muy rápido, qué es la piedra del ángulo para las construcciones antiguas. Eso también hasta en el templo, hermanitos, había construcciones, lo que hoy conocemos, hermanitos amados, bueno, en casas de adobe, en pueblos, techos de palma, algo similar cuando se hacían casas, hermanitos, de lo que había en la tierra, arcilla, adobe, otros le pueden llamar lodo, con paja, pero así se hacían las construcciones antiguas. Incluso, hermanitos amados, usted se acuerda de cuando Israel estaba esclavizado en Egipto, se les dejó de dar paja para hacer ladrillo. Ya no se les dio paja. Bueno, hermanos amados, piedra del ángulo para una edificación grande, fuerte, duradera. Era una piedra o cuadrangular, cuadrada o rectangular, pero tenía que ser grande y muy pesada y muy fuerte. ¿Y por qué se le dice del ángulo? Porque va en la esquina. En la esquina, hermanos amados, un ángulo de 90 grados. En la esquina, piedra del ángulo. Y hermanitos amados, solamente un ejemplo, espero explicarme bien. Si alguien construye un muro lineal, claro, con cimientos y todo lo que conlleva, pero es solamente un muro. Si la dirección de un movimiento telúrico, sismo, terremoto, temblor, hermanitos amados, es de cierto lado de que se puede caer el muro de frente o detrás, bueno, así, hermanitos, está expuesto si hubiera un movimiento fuerte, se puede caer. Pero si ese muro se le pone en el ángulo donde termina, en la esquina, otro muro, o sea, lo que es una esquina, hermanitos amados, convergen dos muros, entonces ya no es tan fácil que caiga hacia adentro, hacia afuera, porque el otro muro lo contiene. Y también el otro es contenido por este. Entonces, la piedra del ángulo causaba que hubiera buena estabilidad y fuerza para cuando hubiera temblores. Se movía para acá, no hay problema. El muro de acá, con su piedra angular, lo sostiene, y del otro lado también. Entonces, hermanitos, antes era muy útil, muy necesaria, indispensable la piedra del ángulo, la piedra más importante. Y no iba en medio, hermanitos, no, iba en la esquina. Bueno, por eso, piedra del ángulo. Entonces, hermanos amados, así es el Señor Jesús. Es la piedra, es más que eso, es el fundamento, es la roca fuerte, es la peña. Y claro, cuando habla de piedra del ángulo, también se refiere la que es necesaria
para la edificación. Y dice la Escritura que los edificadores desecharon la piedra del ángulo, o sea, los gobernantes y religiosos desecharon al Señor Jesús, la piedra principal. Nosotros le amamos, le hemos recibido, creemos en Él. Luego vinieron los apóstoles, llamados por Él, pusieron su fundamento y luego nosotros sobreedificamos. Muy bien, por último dice, hermanitos amados, en verso 11, Primera de Corintios 3, 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que, mis hermanitos, tenemos fundamento. Si la Iglesia Católica Romana está fundamentada sobre el papado, hermanitos, está fundada en hombres mentirosos, hombres no salvos, hermanos amados, pero nosotros tenemos la roca, la piedra del ángulo, tenemos el fundamento, enseñanza de los apóstoles, y ahora sobreedificamos sobre eso. Hermanitos, hay salvación en Cristo. Él es el fundamento. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por mis hermanitos. Señor, en verdad, como dice tu palabra, tenemos un fundamento. Señor, por eso cuando soplan vientos, vienen ríos, caen lluvias muy fuertes, no caemos, porque dependemos de nuestro fundamento. Por eso la fe, Señor, cada día crece en nosotros. Y Señor mi Dios, maduramos. Y nada nos puede tirar. Y ni nada, ni nadie nos pueden separar de tu amor. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu obra poderosa en la iglesia tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos, les cuide y les guarde en este hermoso día. Les esperamos el lunes a la misma hora si seguimos en la tierra. Amén.